En este dibujo, tomando como base el campanario del conjunto de Santa Ana en el Cusco, vamos a hacer un dibujo de una vista de perfil. Esta vista de perfil ahora, además de mostrarnos la zona de la torre que hemos dibujado previamente, con una altura total de 6 metros, ahora va a tener adicionalmente el desarrollo de unas escaleras que están sugeridas aquí mediante estas líneas hacia la parte de abajo, con 1,5 metros hacia abajo, y el desarrollo de la cubierta, o sea, la zona que contiene los techos que protegen esta estructura, que también sería con 1,5 metros. Ahora, aquí hay que tener en cuenta que en realidad nosotros hemos estado trabajando con unos cambios de medición de escala que es importante advertir. En efecto, nosotros hemos estado trabajando con la idea de que esto de aquí medía 6 centímetros, ¿no es cierto? Esto medía 6 centímetros y entonces lo medíamos 6 centímetros y salía una cosa de 6 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer es, miren, no vamos a utilizar 6 centímetros, sino vamos a utilizar el doble. Es decir, vamos a trabajar asumiendo que cada 2 centímetros equivale a 1 metro. ¿Sí? Entonces ahora para representar los 6 metros de altura vamos a tener que considerar esta nueva variable. Esta forma de establecer las dimensiones, entonces, que implican un cierto cambio de escala, nos llevan a la necesidad de establecer algunos valores de referencia. Vemos entonces que vamos a asumir una figura humana, uno de nuestros monigotes, para poder establecer entonces visualmente las proporciones que esto debería de proyectar. Estoy haciendo las divisiones y entonces voy a plantear inicialmente una figura, ¿no? Voy a plantear una figura por acá. Y entonces ahí tenemos la escala. Inmediatamente podemos reconocer la escala a la cual estamos tratando de trabajar. Nuestra lámina en esta ocasión va a tener dos dibujos. La idea de la vista valorada y con colores de lo que vendría a ser el perfil del volumen, con una sensación de profundidad que la daría la silueta alejada del volumen de la nave de la iglesia. Y de este lado, aprovechando el espacio que tenemos, haríamos una axonometría 30-60, o sea, una militar, de la parte que represente una sección por el centro de la techumbre, es decir, de la solución de techo a 4 aguas que este volumen tiene. Vamos entonces a hacer algunas líneas que nos ayuden a completar este dibujo. Este sería 5, aquí tendríamos 4, ¿verdad? Y entonces tendríamos, de acá sería el punto desde el cual estamos partiendo. Este vendría a ser el 0. Tendríamos que ir también añadiendo referencias hacia la altura 1, 2, 3, ¿verdad? O sea que este de acá vendría a ser el 3. Aquí estaríamos subiendo a 3, ¿verdad? Y este sería 6. Como ya hemos visto en otras ocasiones, aquí vamos a tener que sugerir con un valor la altura a la que se encuentra esta línea. Como habíamos visto antes, la forma exterior de la torre, a partir de 3 se hace
se modifica según una línea curva que une este vértice con este de aquí. Y del otro lado, 6, 7, o sea, 350 para acá. Del otro lado también haríamos una cosa similar, una simetría, ¿verdad? Que nos llevaría a unir este punto con el de acá. Esta es una línea de construcción, una línea preliminar, una línea guía, que la estoy haciendo con mi lápiz sepia, ¿no? Y ahí tendría entonces la figura que estoy buscando. Después necesito establecer la posición del vano para el campanario, que es 1 metro y luego 50, ¿verdad? O sea que estaría por aquí. Y del otro lado también 1 metro y luego 50, que estaría por aquí. Este sería entonces el vano del campanario. El vano izquierdo, este sería el vano derecho, visto desde esta vista de perfil. Tendríamos de este lado entonces la base. Y acá ya hemos visto que en realidad está rematado. El vano está rematado por un arco que, debido a la profundidad que tiene este muro, parece más bien una bóveda. Al interior de esto nosotros sabemos que hay un vacío. Hay un vacío que en la parte baja habíamos visto que en verdad podía tener un muro a cada lado de 1 metro de ancho, mientras que en la parte de arriba este muro se reducía y acababa únicamente con 50 centímetros de ancho. Entonces ahora estoy proyectando el vacío que hay al interior. Dentro de ese vacío hay una escalera de madera. Por ahora probablemente no la vamos a representar. Vamos a dejar simplemente la indicación del vacío. Y estos arcos, aquí ustedes imaginan que en realidad tienen sus equivalentes en las vistas laterales también, o sea, no solamente al fondo, sino también en las vistas laterales. Por lo tanto, aquí debemos de incorporar la representación de esos vacíos con la ayuda precisamente de unas líneas segmentadas. Esas líneas segmentadas nos dicen también que hay vacíos en los muros laterales. Para poder hacer la definición de esta escalera, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Con la medición de 50 centímetros vamos a iniciar lo que sería la primera grada. Es decir, esta va a ser la parte superior. Como esto tiene 1,50 metros, esto 1,50 metros, y dividirlo primero en 3 partes iguales, es decir, 50, 50, 50. Luego vamos a tomar la mitad de esto, o sea, 25, 25 y 25, y luego vamos a estimar la mitad de cada uno de esos tramos, que en el fondo representaría una altura de 12 centímetros cada uno de los pasos. Entonces, con esta información vamos a tener estas líneas horizontales. Después de estos 50 centímetros que tenemos aquí, 0,5, ¿no es cierto? 0,50, vamos a empezar a desarrollar cada 0,25. Cada 0,25 vamos a desarrollar uno de los pasos. Entonces vamos a tener una especie de escalera que se ve de esta forma, en donde cada uno de estas horizontales mide 0,25 y cada una de estas verticales mide 0,125. Al final vamos a acabar con 12 verticales, que es lo que permite
la subdivisión de ese 1,50 m entre pequeños segmentos de 12,5. Entonces esto sería la forma geométrica con la cual empezamos a trabajar. Empiezo a definir el perfil de la torre, ¿verdad? El perfil de la torre. Parece un poco más claro ahora. Entonces estoy reforzando mi trazo. No se olviden de tajar el lápiz para que no tengan una gráfica sin control. De repente después voy a añadir aún un poco más de oscuridad a esta línea que estoy haciendo en este instante, porque esta representa la tierra cortada, ¿no? O sea, la superficie sobre la cual estamos generando la base de todo nuestro dibujo, o algo así, porque también podría ser que en realidad quisiéramos dibujar la vereda, es decir, la vereda en realidad estaría allí y nuestra tierra cortada incluso podría estar un poco más abajo, ¿no? Imaginemos que tenemos una vereda de 10 centímetros, entonces nuestra vereda, y aquí ya lo estoy haciendo a manera de una paralela prácticamente al ojo, o sea, solamente he medido una vez y ahora voy a trabajar paralelismo, y esta última línea es la que voy a oscurecer con mayor intensidad. ¿Sí? Mientras que esta va a ser básicamente una representación de una vereda. Pero fíjense que ahora, como el dibujo está en una escala relativamente grande, puedo hacer algunas líneas adicionales tratando de expresar que aquí estoy visualizando, estoy representando unos muros de sardinel hechos en base a piedra, que tienen cierta junta, o sea que tienen una separación entre cada una de las piedras, y aparecería algo como esto. Este trabajo, que es solamente una vista plana, una vista en 2D, con una valoración con colores, hay que tenerla preparada para el día jueves. De este lado vamos a asumir una escalera parecida a esta, pero que está subiendo en este sentido y que tiene solamente la mitad de las gradas que aparecen aquí. Es decir, tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, solamente 6. Donde esta es la que está más alejada y esta, cada una de ellas se viene acercando hacia la posición desde la cual nosotros observamos nuestra vista parcial, nuestra vista de perfil. Entonces tendría hasta ahí una definición bastante conocida. Además, habían algunas ventanas que la torre tiene para facilitar la ventilación. Son unas pequeñas ventanas o vanos que los debemos establecer de la siguiente manera. Justo coincidiendo con el centro, y para dibujar el centro, o sea, hay un tipo de línea que se llama línea de eje. Esa línea de eje es como una línea seguida de un punto, una línea seguida de un punto, ¿no? Esa es la típica línea que representa eje. Ya lo habíamos visto antes en el caso de esta edificación que explicamos, era la base de la arquitectura inca. Y ahora la vamos a volver a utilizar en este caso. Entonces, desde el nivel 3 hacia abajo, vamos a hacer con una altura de 50 centímetros un pequeño vano que va a tomar la cuarta parte de 50, o sea 0,25 acá, y va a estar definida además por el eje. O sea que aquí tendríamos una pequeña ventana que permite la ventilación de la escalera. Y la otra estaría ubicada midiendo 1 metro hacia arriba. Vamos a medir 1 metro hacia arriba y otra vez 50 centímetros. Esa va a ser nuestra definición de altura. Y ahora vamos a tomar la mitad de esta parte de la ventana, la mitad,
con lo cual ahora tendríamos nuestro segundo vano, que en realidad mide 0,5 de altura, 0,5 de altura y 0,125 de ancho, ¿no? Esos son nuestros dos vanos. La callanca entonces nos sirvió para poner en nuestro menú de términos el que se refiere a la línea de eje. Ahora vamos a poner algunos trazos que nos ayudan a representar la techumbre. Estos techos que son en 4 direcciones, en la manera de una especie de pirámide muy chata, se denominan techos a 4 aguas, ¿verdad? O sea, tiene 4 direcciones. Para este caso vamos a tomar en cuenta las siguientes dimensiones. Primero, acá vamos a medir 50 centímetros en ambos lados porque es simétrico, ¿verdad? El punto de inicio de nuestro trazo va a ser este de aquí y vamos a unir estos dos puntos entonces. Suavemente porque son todavía líneas de referencia. Ok, vamos a unir este con ese. Y ahora vamos a unir en realidad todavía nos falta algo. Vamos a medir acá en centímetros. En centímetros vamos a medir acá 0,125, o sea, la cuarta parte de un centímetro. La cuarta parte de un centímetro es lo que vamos a medir acá, ¿no? Entonces esto le vamos a dar la forma, esta forma, y acá también vamos a ponerle la cuarta parte de un centímetro. Y hacemos una paralela a la línea inicial. ¿Okay? En realidad la línea que va a quedar es esta. Esta de acá es solamente una referencia para entender el grosor que tiene el techo. Eso nos va a llevar entonces hasta este encuentro, hasta esta vertical, y nos va a producir este punto de referencia. ¿Qué deberían de ser si los unimos? La base para una línea horizontal. Desde este punto vamos a unir ahora con una línea que hay aquí en el centro, ¿verdad? O sea que en el centro entre las dos ventanas hay otra línea de eje y esta está ubicada de manera tal que de aquí hasta acá hay 1,50 m, es decir, estamos hablando de que estamos llegando en este punto a más 750. Más 750 respecto a este nivel que es el 0, ¿no? O sea, nos lo vamos midiendo hacia allá. Entonces voy a hacer igual con el otro lado. Y esa sería la forma de este techo. Ahora, aquí hay que tener en cuenta que en realidad esta altura que hemos hecho se corresponde con las tejas, porque esta es una cubierta que está hecha en base a tejas. Y las tejas funcionan de manera tal que hay las principales, que son como unas canaletas que reciben el agua y la conducen hacia el exterior, hacia el extremo del techo inclinado, ¿verdad? Entonces estas son las tejas que están en esta posición. Las medidas de estas tejas normalmente son alrededor de unos 20 centímetros, ¿no? Y entonces estas son las tejas que conducen el agua hacia el exterior. Son las más importantes porque pues son los canales, ¿no? Por donde discurre el agua de lluvia, que suele ser abundante en esta zona cuando en efecto hay precipitaciones. Y complementaria a estas hay otras que son las que cubren ese vacío que hay entre una y otra teja y que finalmente logran la
la impermeabilización, ¿no? Entonces son un juego de dos tejas que van sobreponiéndose, ¿no? Una cóncava y una convexa, y van entonces generando la impermeabilidad que este techo debe tener. Para simplificación, nosotros vamos a asumir que estas tejas van a desarrollarse de esta manera, ¿no? Fíjense que estoy haciendo un dibujo que es aproximado, no estoy midiendo, pero podría si quisiera, ¿no? Las tejas miden aproximadamente 40 de largo. Aquí tenemos entonces una cosa bien interesante, y es que también con la finalidad de producir una solución en el encuentro, normalmente se incorporan varias tejas superpuestas, ¿no? Aquí se incorporan varias tejas superpuestas que entonces proporcionan la solución de la esquina, ¿no? En donde las uniones de las tejas tienen que resolverse. Entonces tenemos aquí el borde. Estas están a 45 grados, ¿verdad? Están a 45 grados. Y tendríamos esa situación. De aquí vamos a tener que cambiar el ángulo, ¿verdad? Tenemos que cambiar el ángulo. También es ángulo de 45. Nos quedamos con una cosa más o menos como esta. Y acá se debe colocar una pieza entera de algún material que permita la culminación de la punta de esa pirámide. Vamos a continuar las líneas hasta arriba. Vamos a continuar las líneas hasta arriba, hasta donde lleguen. Y luego vamos a marcar esta zona, porque aquí tenemos en realidad un cambio de pendiente, o sea, la pendiente aquí es esta pendiente y luego es más empinada, lo que quiere decir que acá vemos las tejas más separadas, ¿no es cierto? Aquí vemos las tejas más separadas y acá la vemos más juntas porque el ángulo es más inclinado, ¿no? Entonces acá vamos a tener que hacer aproximadamente esto y repetirlo en cada una de las líneas que hemos podido definir. Lo importante es conseguir esa sensación de que estamos dibujando tejas y que estas tienen una lógica, ¿no? Una lógica que está asociada a la pendiente con la que están puestas y a la forma del techo en general sobre la cual se apoya. Internamente vamos a asumir que este techo en realidad continúa y llega hasta ahí, y este techo también continúa y llega hasta acá, o sea, el muro se extiende interiormente para servir de apoyo a lo que sería interiormente una especie de viga que hay acá. Hay una especie de viga que hay acá y que sirve para sostener, como si fuese una especie de cuadrado, ¿no es cierto?, interior, las estructuras que además sostienen los techos en su posición. Para definir las campanas vamos a utilizar unas vigas que estarían incrustadas, digamos, en el muro, ¿no? Están incrustadas en el muro, o es una que pasa de lado a lado, y de estas vamos a descolgar lo que vendría a ser nuestras campanas. O sea, nuestras campanas van a estar aquí, ¿cierto? Van a ser nuestras campanas que están colgadas desde unas vigas, y que en rigor
Podríamos también decir que se encuentran, o sea, el centro de esto, ¿no? De nuestro 0,5 al centro. Si tuviésemos que proyectarla, aparecerían proyectadas aquí y tendríamos que proyectarlas también pues acá. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que en este vano también hay campanas, o podrían haberlas. Es decir, en este caso, esta torre campanario puede tener hasta 8 campanas, ¿no? Una por cada uno de los vanos. Entonces ahí tenemos una representación de cómo se entiende esta solución de techo. Además, si nosotros miramos la información que hay disponible, vamos a poder reconocer que esta torre tiene una especie de base de piedra. O sea que aquí en realidad la torre ha sido reforzada, pues tiene una especie de cimentación que sube y está hecha de piedras un poco redondas. Las piedras redondas están trabajadas de manera que se consolidan en una especie de continuidad, casi todas del mismo tamaño, y esto seguramente nos va a hacer recordar a esa solución de textura de piedra que al inicio del ciclo planteará el arquitecto Serpa, ¿no? ¿Se acuerdan que él planteó cómo hacer unas texturas de piedra? Es válido entonces ahora imaginar que vamos a recuperar esa clase y aplicarla ahora a esta textura. ¿Cuánto mide cada una de estas piedras? Bueno, no es posible decir si un valor exacto, pero estamos hablando de alrededor de unos 25 o 30 centímetros. Más o menos esa sería la dimensión promedio de las piedras con las cuales estamos completando esta textura. Ahora, como ustedes ven, hay que tener cierta paciencia y desarrollar además esta intuición de dónde voy colocando para no producir una cosa monótona y generar una presencia de la textura que ayude a dar escala, ¿no? A todo el dibujo, a darle esa escala más realista que si simplemente lo dejásemos en blanco. Entonces ahí tenemos una recuperación de información, de técnica que hemos visto en clases anteriores. En algunos casos van a quedar las piedras como incompletas porque quedarían debajo de la textura, o digo, de la sección de la escalera. Entonces ahí ya tenemos, creo, la torre, que era lo importante que queríamos considerar. Y en el fondo también tenemos una situación interesante, y es que a nivel 3 vamos a añadirle allí unos 15 centímetros, más o menos unos 15 centímetros. Y ahí se estaría desarrollando una cosa parecida a la que hemos hecho con el caso de la techumbre de la torre, ¿no? Porque también aquí estamos viendo en el fondo la nave de la iglesia. Entonces voy a hacer con bastante cuidado los trazos que corresponderían a las tejas, y esto tengo que valorarlo de forma tal que parezca que está más atrás, ¿verdad? Porque en verdad está más atrás, o sea, la iglesia está bastante retirada respecto a la posición de la torre. Por lo tanto, deberíamos de imaginar que
el asunto requerirá tomar cuidado para que parezca que está más atrás. Arriba, en la parte de arriba también, esta sería la parte más alta de ese techo, ¿verdad? Esta parte más alta del techo. También está hecha de tejas y entonces aquí básicamente se produce una cosa como esta, ¿no? O sea, las tejas van a cubrir esto y van a botar el agua hacia los costados. 40 centímetros estábamos estimando esta longitud aproximadamente. Bueno, 40 centímetros tiene la teja, pero una vez que está sobrepuesta a las otras, probablemente queda más corta. Entonces esta sería la cumbrera de este techo y acá deberíamos de imaginar las tejas que van hacia la parte de arriba. Ojalá y nos salga unos anchos parecidos, puesto que las tejas deberían de ser todas acomodadas, acabar midiendo lo mismo, ¿no es cierto? Entonces tendríamos una cosa así. En ocasiones, cuando se trata de representar las cosas como alejándose, hay que reducir la cantidad de detalle, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes eso? O sea, cuando más lejos está, menos detalle tiene. Pues esa lección se podría aplicar acá. Y entonces podríamos decir que estas líneas que representan la secuencia de tejas, de pronto no la ponemos ya. O sea, simplemente la dejamos insinuada o la colocamos de forma parcial o también de forma aleatoria, o sea, por aquí un poco, por aquí otro, y entonces vamos sugiriendo que esto continúa, pero ya no lo ponemos todo. De esa forma lo que estamos intentando es expresar una menor definición gracias a que se está tratando de expresar una diferencia de distancias. Esta escalera que hemos visto que va subiendo acá parcialmente, dobla detrás de la torre y luego sube por detrás y ingresa a la plaza también. Eso lo vamos a dejar por ahora sin incluir, va a ser un dato que aparece posteriormente. Más bien sí nos interesa establecer aquí que hay un muro divisorio que sirve para que la gente que está en el piso superior no se caiga hacia acá, es decir, hay como una baranda de 1 metro, y esa baranda de 1 metro, supongamos que tiene de este lado un muro, ¿no? Que nos va a, con esta línea horizontal, a advertir que si alguien se para ahí atrás, ¿no es cierto? Si alguien se para ahí atrás, una persona de 1,60 m aproximadamente, ¿verdad? Esta persona que está ahí parada no se va a caer, ¿no? Esta persona entonces está ahí protegida por ese muro. En nuestra plaza, que es esta superficie que está acá, también seguramente la vamos a poder imaginar con una población que está haciendo uso del espacio. Entonces vamos a desarrollar algunas figuras, ¿verdad? Necesitamos desarrollar algunas figuras para que esto parezca que en efecto está haciendo Ok, entonces lo importante es establecer nuestros elementos que le van a dar carácter a este dibujo. Entiendo que el dibujo está quedando bastante apretado respecto al formato A4, así que tengan cuidado con cómo distribuyen las dimensiones para que no les quede fuera de lugar y se sienta que han tenido que improvisar un poco para hacer que el dibujo calce en la hoja, ¿no? Pues ahí tenemos la base para nuestra representación de
la vista de perfil. Ahora vamos a asumir que la axonometría que dibujamos de este lado tiene un plano cortante que la genera que pasa justo por el centro. O sea, no vamos a cortar los vanos, vamos a cortar justo por el centro. Y tampoco vamos a dibujar todo. Ustedes van a ver cómo ahora voy a tratar de representar únicamente la parte de la techumbre que me interesa. Entonces acá tengo, además tengo otra escala, o sea que esta es en escala en donde 1 centímetro representa 1 metro. Acá estábamos diciendo que 2 centímetros representa 1 metro, o sea este es el doble de tamaño que la de acá. Esta vendría a ser igual a la escala que se ha empleado en el dibujo que se ha entregado, que se va a entregar esta semana, ¿no? Nuestra lámina 9. Esta sería nuestra lámina 9A. Aquí hemos tomado una dimensión de unos 15 centímetros aproximadamente. 15 centímetros acá vendría a ser, es una cosa muy chiquita, ¿no? Pero significa que de todos modos tengo una especie de línea paralela a esta por aquí. Esos son mis 15 centímetros. 15 centímetros. Aquí y aquí. Ahora, como hemos visto en este dibujo, había que sumir 50 centímetros y luego unirlo con esto. Entonces voy a hacer eso. Voy a medir 50 centímetros en esta vertical. Aquí me daría acá. Y en el caso de la de acá, perdón, era acá. Me emocioné y puse en otro lado. Era aquí 50 centímetros y de este lado aquí. ¿Ok? Entonces, según esto, hemos unido este punto con el 50 de acá, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a unir este punto que hemos medido con 50 en el interior. Este es corte, recuerden, ¿eh? Estamos dibujando un corte, ¿verdad? Entonces, vamos a dejarlo allí. Y luego, midiendo la mitad de esto que actualmente tiene 1,50 m, ¿no? Esto tiene 1,50 m, la mitad sería 75. Allí está la mitad de ese vacío interior en el cual se desarrolla, hemos mencionado, la escalera. Aquí vamos a medir 1,5, 1,5 centímetros. Eso nos lleva hasta este punto. Eso quiere decir que si unimos este punto y este punto con el que acabamos de establecer, vamos a tener la sección de ese techo. Para esto vamos a destinarle también una dimensión de 15 centímetros a en ambas direcciones para sugerir el ancho de ese techo, porque no es que sea sólido, ¿no? O sea que aquí tenemos un ancho y acá también, paralelo a esto. Colocamos nuestra línea así y nos damos cuenta de que aquí no se va a ver, o sea que va a coincidir prácticamente con eso, y de este lado la línea sí se va a ver, ¿no? O sea, coincidiendo con este de acá. Entonces este sería el punto desde el cual vamos a ver cómo se une este vértice en diagonal, y de este punto subiría hasta la cúspide de acá arriba. Entonces se forma una figura bastante curiosa allí, pero es lo que es, así no lo podemos falsear. Así es. Ahora, si queremos además saber cómo se define la curva de esta parte, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya sabemos, desde esta altura de 3, que era desde donde nos importaba, porque a partir de ahí hacia abajo la forma de esta pared es vertical, ¿no es cierto? Ya sabemos que la altura del muro, perdón, el ancho del muro coincide con el techo,
en cuanto a ancho, por lo tanto esto debería de coincidir acá. Ahora tenemos que unir este punto con algún punto que está ahí, y estaría en realidad ese punto derivándose de esta posición, porque está a esa altura, y tendríamos que medir desde aquí hasta acá. ¿Cuánto es eso? Es bastante fácil, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de 1,50 m. 1,50 m es lo que voy a medir acá en centímetros, 1,5 cm, ¿no? 1,5 cm llega hasta aquí, en esta línea llega hasta aquí. Y entonces ustedes ya ven cómo es que acá tengo que dibujar una línea que una estos dos puntos, como una curva, ¿verdad? Y esta curva continúa ya vertical. A partir de los 3 metros de altura, esto ya continúa vertical, ya no tiene ningún misterio, ¿cierto? Entonces ahí aparece nuestro remate cortado, y nos importa encontrar el vano, o sea, definir la figura del vano. Este vano campanario, que si estamos cortando por la mitad, nos queda solo uno, ¿verdad? 0,25 y luego 0,50. Está a la altura de 4, o sea que este de aquí viene a ser 3. Vamos a medir 1 más 4, que vendría a ser este punto, ¿verdad? Y entonces ahora, con nuestro ángulo de 60, vamos a llevar esta altura de 4 hacia allá. ¿De acuerdo? Hacia allá. 0,25 y luego 0,50 sería el vano. ¿De acuerdo? Vamos a tomar esa medida. 0,25 sólido, 0,50 el vano. Es decir, acá bastante pequeño, ¿verdad? Hay que andar con un dibujo bastante cuidadoso para que no se destruya la sensación de precisión que necesitamos siempre mantener. Y esto tiene 1 metro. Tiene 1 metro. O sea, aquí podemos medir directamente porque no tiene distorsión. 1 metro hasta aquí. Y utilizamos nuevamente nuestro ángulo de 60, que es este de acá. Espero que se hayan familiarizado ya con su cartabón para manipularlo como quieran, ¿no es cierto? Sin problemas. Acá a la mitad se supone que tengo que construir la forma curva. La forma curva que tiene este vacío, y acá tengo que darle la profundidad y además la zona donde cambie de curva a recta. Esa sería. Ahora ya sabemos que el interior de esta torre hace que justo coincida aquí, en esta posición, coincida la forma como este vano empalma con el otro que viene al frente. Es decir, justo aquí ha de venir la línea que viene en esta dirección, y acá tenemos que medir 50 centímetros también, ¿no es cierto? O sea que aquí vamos a medir 50, y este 50 sería sólido, o sea que de repente veríamos apenas el segundo vano de la pared del fondo, lo que quiere decir que aquí hay una vertical. Aquí de todas maneras hay una vertical. Voy a tratar de alinear esto correctamente. O sea, esto aquí tenemos una vertical, ¿no? Esta vertical. Y entonces, como esto tiene 50, y fíjense cómo la diferencia, ¿no? Porque acá se ve como si el 50 fuera muchísimo más grande, y en realidad es 50, y acá también hemos medido 50, ¿no? Y nos da desde aquí hasta aquí, o sea, se ve así de chiquito. Bueno, es por la posición del ángulo en realidad, ¿no? Cuando está en 30 grados se ve mucho más grande. Cuando está en 30 grados se ve mucho más grande, y cuando está en 60 grados se ve mucho más pequeño. Pero así es. Y acá esto ha de continuar. Esto ha de continuar. Y si ustedes quieren saber si se ve o no el fondo del vano, es muy simple, miren. Yo puedo llevar esta línea hasta el borde, hasta aquí, hasta este borde. Este borde lo voy a llevar con mi ángulo de 60 grados hasta la curva final que es esta. Y este vértice que acabo de encontrar lo voy a llevar para allá a ver si me revela
si se ve o no, y no se ve, ¿no? O sea que este vano se vería con esta profundidad, pero no me permite ver entonces a través de él. Solamente voy a ver el hueco en donde esta es la parte horizontal y esta es la parte vertical. Pues tendría una cosa así. ¿Verdad que esta línea debería de ser continua? Debería de ser continua. Ajá, y entonces ahora voy a tratar de valorarlo cortado en este dibujo con una línea un poco más gruesa, porque voy a considerar que ya estoy terminando mi dibujo, y entonces aquí me interesa decir que esta de acá es la línea de sección, ¿verdad? La que produce el plano cortante es aquí, este de acá viene para acá, esto sube con una vertical, viene el plano inclinado así, y luego nos vamos hasta la parte superior acá. Este es el techo que coincide con esta vertical, así. Entonces estoy tratando de valorar esta línea con cierta intensidad para diferenciarla del resto. Además, como hicimos en el dibujo anterior, podríamos emplear otro color para las líneas que están usando, que se están empleando para expresar aquello que no está cortado. Espero que puedan conseguir una buena valoración. Y eso es lo cortado. Entonces nuestro dibujo para el día jueves va a ser esto. Y ahora vamos a hacer algo de color. Y ahora, pensando en cómo aplicar el color en este caso, vamos a necesitar decidir si usamos los Mappets, nuestros colores Mappet, o usamos, por ejemplo, algo que por ahí he visto que bastantes tienen, que es el Faber-Castell. Podría ser también, ¿no?, que usemos Faber-Castell. De repente, no sé, me animo a esto bien, Faber-Castell. Bueno, voy a enseñarles ahora algo que puede ser de utilidad. Normalmente se trata de crear una armonía de los colores, ¿verdad? Y una de las opciones que siempre existe es establecer una especie de color común, algo que ayude a unificar todo y no tenga fragmentos de colores dispersos. Entonces una buena idea es utilizar un color neutro, claro, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi opinión esto es un color neutro, que vendría a ser una especie de amarillo con blanco, ¿no? Hasta que se sale, creo, la punta. Entonces la idea es que con este color yo voy a fondear, o voy a dar una especie de acabado parejo a toda la superficie. De repente respetando solamente algunos pequeños espacios en blanco, como por ejemplo las siluetas de estos monigotes, los voy a mantener así como en blanco. Pero el resto lo voy a tratar de unificar con este color amarillento, ¿no? Es un amarillo bastante apagado. Es probable que este amarillo, que se llama, según esto, esta marca se llama crema, ¿no? Entonces con este color voy a pintar tanto como pueda el fondo, ¿no? Entonces estoy ahí colocando el color de fondo. Este color, fíjense, va a estar en todas partes, incluyendo el cielo. O sea, el cielo también, porque todavía no sé cómo voy a hacer el cielo. O sea, de repente lo pongo el color de cielo anaranjado y entonces estaría bien. Si lo pongo violeta, también estaría bien seguramente, ¿no? Recuerden que hemos visto esos difíciles cuadros en donde el cielo es a la vez azul, celeste, violeta y amarillo, ¿no? Todo a la vez, ya. Bueno, pues eso supone que ahí en ese cielo hay una mezcla. Y entonces estamos tratando de acercarnos a esas combinatorias de colores que son difíciles, que no son tan obvios. Pero entonces estamos partiendo de que queremos una condición de unidad cromática, y entonces
para que no se peleen los colores, vamos a darles algo en común, que es esta base de color suave amarillo, denominado crema según la marca. Después de esto, podríamos empezar a intentar establecer pues esas ideas de profundidades. Aquello que está relacionado con el fondo y que podría añadirse a lo que vendría a ser nuestro cielo. Recuerden que nosotros tenemos hasta aquí un borde de algo, el borde de algo acá, y luego todo el resto viene a ser cielo. Y sabemos que las distancias en el cielo son progresivamente, el cielo que está más arriba está más cerca, y conforme se va acercando al horizonte o a la zona donde está el nivel cero, está más lejos, ¿no? Entonces esto sería como una especie de degradé, podría ser. Y tendría entonces en la parte de arriba de repente los colores tales como una especie de azul. Si yo le coloco azul encima de este amarillo, lo que voy a tener es una especie de turquesa. Entonces voy a empezar con ese color que es un verde turquesa, ¿no? Es un verde turquesa que se llama verde cobalto o cobalt green, según esto. Entonces voy a además hacer algo que no hacemos casi siempre, ¿no? Que es definir un margen para no pintar de forma desordenada. Entonces voy a partir de esta idea de colocar en la parte de arriba el equivalente a la mezcla entre azul y amarillo, ¿verdad? El azul y amarillo da un verde, y ese verde esmeralda, verde cobalto, se parece pues a esto, ¿no? Porque se llama green cobalt, o sea, es verdad, es un verde. Entonces voy a empezar a producir este color que resulta de acá hacer interactuar esta especie de verde azulado, verde amarillento, perdón. En fin, como ustedes ven, esto es verde, ¿no es cierto? Pues esa es la idea. Ese verde, no estoy presionando el lápiz, o sea, esto es lo que sale de simplemente apoyar el lápiz encima de la superficie del papel bond. Ok, fíjense, no estoy apoyando con fuerza, simplemente es de repente cambiando de direcciones para crear superposición de trazos. Pero ahí sin duda está apareciendo estos colores que estamos diciendo. Está apareciendo el amarillo debajo, el azul celeste encima, ¿no? Va a ser interesante ver cómo estas tonalidades se van expresando y facilitándonos la lectura de profundidad. Nuestra gran preocupación, recuerden, es eso de la profundidad. ¿Cómo hacemos para que los consejos de Miguel Ángel, los consejos de todos los artistas que nos precedieron y que exploraron este tema, puedan aprovecharse de la mejor manera? Creo que ya ven ustedes por dónde va esto. Tal vez convenga que ahora simplemente me relaje, ponga algo de música, y en esta parte ustedes también se dejen llevar por lo que consideren que es apropiado y sean capaces de aportar eventualmente, ¿no? Si esto no fuese amarillo, podría ser violeta, tal vez, ¿no? También es un color frío. Podría ser azul, saldría un verde seguramente más intenso. ¿De qué depende de que sea o no sea? De ustedes, seguramente. Voy a asumir que la luz viene del lado izquierdo, o sea, desde este lado para acá, y de repente voy a establecer algunas zonas un poco más oscuras, sugiriendo algo así como nubosidades, ¿no? Algo de nubosidades por acá. Más oscuro en las esquinas, mejor, ¿no? Esto que se llamaba el viñeteo.
Es importante dejar que se vea algo del color de fondo, el color ese amarillento. Pues si nosotros lo cubrimos todo, no se va a notar. Aquí lo vamos a dejar mucho más suave. Recuerden que este color se va haciendo distinto conforme se aleja, ¿no es cierto? Y entonces de repente, para dar esa sensación de mayor profundidad, ya no voy a hacer una combinación tanto con este verde amarillento que estaba utilizando, sino tal vez un verde un poco más azul tirado para violeta, o sea, una cosa más hacia el fondo, tal vez algo más frío como esto. Este vendría a ser el color que se llama ultramarino, ¿no? Ultramarino. No sé si me gusta. Podría ser también que aquí, acompañando esto, imagine como si hubiese una alternativa de árboles, ¿no? Después voy a ver qué colores utilizo para el tronco, pero digamos que hago esto y a propósito cambio esta así, ¿no es cierto? Entonces en teoría yo debería de tener acá este follaje. Por ahora lo estoy colocando de este color, pero sabemos que aquí tenemos que establecer que este azul da profundidad, necesitamos traer algo hacia adelante. Violeta, el color opuesto es el amarillo o el anaranjado, ¿no? O sea, nosotros podríamos colocar una especie de rojo anaranjado por aquí. Vamos a asumir un poco una aproximación de este tipo, ¿no? Una especie de rojo anaranjado por aquí para valorar la cara iluminada del follaje, la parte iluminada del follaje. Y luego vamos a enfatizar la idea de las sombras de este follaje. Esta es la parte iluminada, parcialmente iluminado. Y ahora deberíamos de utilizar un verde contra ese rojo, ¿no es cierto? O sea que aquí vamos a buscar que aparezca un verde. Verde con azul en el fondo nos va a dar un verde más profundo todavía, ¿verdad? Y este árbol va a quedar definido entonces dentro de una lógica muy sutil, de una distancia y de una presencia que no llama demasiado la atención, pero sí nos comunica que ahí hay un árbol. ¿Cómo podemos hacer entonces para lo del tronco? La idea del tronco, ¿cómo lo podemos manejar? Lo puedo manejar de repente dentro de la idea de estos colores fríos, una especie de morado o violeta, ¿no? O sea, podríamos hacer que ese tronco, por ejemplo, tengan cuidado para no acercarse demasiado al rojo, ¿no? Así, de repente en la parte oscura del árbol, algo así, y en la parte clara ya algo no tan llamativo, sino más bien algo así como un color rosadesco, ¿no? O sea, un color rosado, que también podría ser esto. Recuerden que era rojo, pero bueno, este es un rojo con blanco, ¿no? El rosado. Entonces voy a dejar esto así, más o menos, como una sugerencia de esa distancia, ¿no? Ahí está el árbol. No sé hasta dónde está llegando, pero ya imaginemos que por ahí va. Ok, ese es nuestro árbol. Después tenemos las profundidades que serían 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Tenemos 4 profundidades. ¿Qué tal si empezamos por la más cercana? La más cercana la vamos a enfatizar en su valor amarillo. Para eso vamos a usar este color amarillo que se llama ocre. ¿No? Voy a enfatizar este color. Esta escalera en verdad es una escalera curva,
O sea, esta es una escalera que viene así, y ustedes la han visto seguramente en las fotografías. Por lo tanto, es como si se tratase de un cono, virtualmente un cono. Y vamos a buscar de expresar eso más adelante, pero por ahora lo vamos a contener dentro de esta gama de amarillo ligeramente brillante que la podemos obtener con el amarillo ocre. Dark Noble Ocre. Entonces es producir una sensación más que ser precisos específicamente sobre algo. Primero son las cosas generales. Luego, si quiero tener esto aún más adelante, tendría que ser un color aún más cálido. Entonces vamos a irnos hacia el color probablemente un amarillo más brillante, un rojo. ¿Qué le colocamos? De repente es cuestión de textura, ¿no? O sea que aquí vamos a colocar algo así. Vamos a colocar algo así, ¿no? Algunos colores que van siendo mucho más intensos. De repente algo de verde también aquí adelante, ¿no? O sea, es un amarillo verdoso. Y con eso vamos a buscar que se produzca una sensación de que esta vereda está más cerca. ¿Sí? Este de acá lo estoy poniendo verde porque luego seguramente voy a colocar algunos de estos verdes. Algunos de estos los voy a considerar verdes. Son unas piedras verdosas, ¿no? En verdad las piedras deberían entenderse como gris verdoso, más que verde, pero este color verde felizmente no es tan brillante y por lo tanto no parece un árbol, ¿no es cierto? No es el verde de un árbol, tal vez el verde de un césped, pero no ese verde intenso que tiene un árbol, o ese verde oscuro, verde puro que tiene un árbol. Entonces, me entretengo con las piedras más grandes y de pronto voy cambiando algunas más chicas para tener algo de variedad, que no sea tan monótono. Necesito piedras más chicas. Allí mi primera aproximación a lo que es las piedras, y por supuesto voy a necesitar aquí un color anaranjado también, casi como he hecho acá, ¿no? Pero más suave. Y si ustedes recuerdan cómo me parece que se hizo este ejercicio, en los espacios intermedios se puso un color un poco más oscuro. Vamos a hacer también eso. ¿Podríamos tener varios colores? Supongo que sí. Uy, salió uno al lado del otro. Lo mejor es no juntar, ¿no? Del mismo color, los dos piezas iguales, ¿no? Lo mejor es mantener el color separado, creando una variedad. Por lo menos dos iguales del mismo tamaño, se ve rarísimo. Ok, después voy a colocar nuestros colores neutros y aquí voy a utilizar este color neutro que se llama Raw Amber. Entonces el Raw Amber lo voy a aplicar en los intersticios más bien, ¿no? Dejando algunas piedras blancas, voy a pintar los intersticios. Estos colores son bastante buenos, sin duda, ¿no? Producen una
trazo bastante parejo, no se gastan tan rápido. En ese aspecto creo que los Muppets tienen una contextura, una materialidad que es ligeramente más suave que estos. Pareciera que se gasta más rápido. Da esa sensación los Muppets. No estoy para nada presionando el lápiz, ¿no? Es como simplemente apoyarlo y cubrir aquellas zonas que me interesan. Es una vista de perfil valorada. Mejor que se separe para diferenciar, ¿no? Y luego tendríamos tal vez un color un poco azul que va a darle a todo esto una sensación más de piedra que la que actualmente tiene. Bueno, va a ser un azul profundo. Azul índigo, ¿no? No, muy fuerte. Creo que a la justa llegaríamos hasta este color. Estoy intentando darle sombra a las piedras, o sea, volumen, ¿no? Porque si la luz viene desde el lado izquierdo, aquí las piedras deberían de tener sombra en el lado derecho. Eso es lo que estoy intentando hacer, sombra al lado derecho. Y con ello espero conseguir un efecto tridimensional. Eso espero. Había intentado con el color azul, pero era muy fuerte el contraste. Entonces ahora estoy utilizando el magenta. Entonces ahí tienen ustedes una situación que les va dejando claro que la decisión de color no es algo que se pueda preestablecer como una regla fija, ¿no? Depende del color que está al lado, depende del color que está debajo, depende de la intensidad de los colores que tenemos alrededor. O sea, es algo que se tiene que tomar o se tiene que decidir
viendo lo que está frente a nosotros. Por desgracia, es para aquellos que esperan ver las cosas todas en blanco y negro, esto es color, o sea, no es en blanco y negro. Es evidente que creo que aquí la metáfora es prácticamente literal. ¿Hay que arriesgarse? Sí, hay que arriesgarse. ¿Pueden salir jalados? Siempre. ¿Pueden salir aprobados? Siempre. Música. Así lo dejaría entonces para expresar esta sensación de piedras en el primer plano, ¿no? Creo que con eso conseguimos un reconocimiento de la distancia a la cual se encontraría esta superficie. Bastante intensa, ¿no es cierto? Y eso está bien. Ahora el siguiente elemento, bueno, es toda la torre. Toda la torre está planteada dentro de una lógica amarilla como esta. De repente deberíamos poner una especie de tono amarillo, amarillo oscuro, un amarillo oscuro que se vaya hacia algo que tiene que ver con verde. A ver, vamos a plantear una cosa así. Nuestro color amarillo amistoso, ¿no es cierto? Es este de aquí, que vendría a ser un amarillo ocre. Ya lo hemos usado acá, recuerden, es amarillo ocre, o sea que vamos a seguir utilizándolo como una base, ¿no? Vamos a seguir utilizando este color amarillo ocre. Como base sabemos que hasta aquí, hasta este punto, que es más 3, o sea, a la altura de 3 metros, hasta ahí esta torre es plana. Después ya no es plana, después viene a ser curva. Entonces, voy a dejarle ahí alguna sensación de textura, o sea, de rugosidad, de efecto de sombra que produce algunas ondulaciones o protuberancias o oquedades en la superficie. Y luego, para generar distancia, debería de colocar o violeta o azul sobre el amarillo, ¿no? Si me voy alejando hacia un costado, después del amarillo viene el anaranjado rojo y después por el otro lado tengo el verde y el azul. Verde y el azul. Y tal vez corresponda a eso, porque esto se está yendo pues hacia el azul. Entonces vamos a colocar allí un color que tenga que ver con ese verde azulado. O sea, necesitamos un verde. Necesitamos un verde. Pero no puede ser un verde como el frío, ¿no? Sino que es un verde cálido. Entonces vamos a colocar este verde que ya lo hemos empleado en las piedras abajo, que tal vez ahora nos dé buen resultado si lo usamos de arriba hacia abajo. O sea, como si esta parte tuviese esa cantidad de azul que mezclado con el amarillo produce verde y se va concentrando ahí y se va haciendo un degradé hacia la zona donde ya es plano, ¿no? Voy cruzando las líneas, ahora estoy haciendo verticales, me resulta conveniente porque así controlo el degradé hacia abajo de la mejor manera. ¿Verdad? Ahí tengo eso entonces, la torre. Y ahora me corresponde buscar la sombra. La sombra de este amarillo verdoso seguramente es violeta, violeta azulado, verde. El verde se opone al azul. O sea que esto debería ser un color azul. Vamos a ver qué azul nos conviene. Si le pongo el color azul Prusia, creo que quedaría demasiado fuerte. Voy a buscar más bien este color que es el azul. El azul se llama Helio Blue Reddish, o sea, medio violeta, ¿no? Ok. Voy a sugerir entonces ahora, ¿qué estoy sugiriendo? Creo que algo equivalente a sombra. Sí, pero fíjense, sobre el verde este azul se ve muy bien porque parece verde también, pero es azul. Por si acaso es azul, ¿no? Espero que les salga una obra de arte. A mí no, por supuesto, pero a ustedes de repente les sale mejor.
y esa sería mi versión a nivel teórico de cómo combinar los colores y conseguir un buen efecto de conjunto. Imagino que algunas versiones de estos serán colores muy intensos. No se trata de colores intensos, ¿verdad? Aquí tenemos un vacío, vemos el interior. Vamos al interior. Este color quise poner en la sombra de las piedras, pero me pareció muy fuerte. Me pareció que recortaba demasiado. Por eso puse otro color. Y luego, dentro de esta misma, dentro de esta misma secuencia de planos, me toca dorar las tejas. También debería de considerar un valor general para las tejas y luego ir profundizando. Entonces las tejas, digamos que le vamos a colocar de color general este de acá, ¿no? Imaginemos que con las tejas la vamos a colocar inicialmente con un color anaranjado, que es el anaranjado cadmio. Es un anaranjado bastante amistoso, brillante, nada tenebre, nada lúgubre, nada oscuro. Es un anaranjado que se viene hacia adelante con bastante fuerza y es lo que queremos, ¿no? O sea, queremos que esta parte pues se dirija hacia adelante, no se quede perdido en el fondo, destaque contra ese verde azul que hemos planteado como fondo. Entonces ahí se nota que está, ¿no? Y además va muy bien con el verde que ha surgido por combinar azul con amarillo acá. La siguiente sería colocarle algunos valores intermedios de ese color anaranjado que podría ser digamos este color tal vez es el más de los marrones, el más rojo que y vamos a darle una valoración general al techo, en principio con este color también alegre, ¿no es cierto? Un color bastante alegre. La luz viene del mismo lado que en el de la vista de perfil. ¿Sí? Y nuestra torre la vamos a ver en amarillo violeta, es decir, vamos a empezar colocando un color amarillento acá. Vamos a colocar un color amarillento ahí para hacer evidente que este es el exterior. Y ahora sí vamos a poner nuestro violeta, ¿cierto? Nuestro violeta se va a manifestar en el interior porque va a sugerir una especie de ausencia de luz o sombra, ¿no? Esto va a sugerir una especie de sombra acá. Y nuestra sección va a remarcar la ausencia de color en lo cortado. Aquí hay algo raro, de repente podemos hacer que vuelva a aparecer algo de brillo porque está muy oscuro esto. De repente podemos hacer que esto se diferencie, ¿no? Los planos esos de la... Hay algo curioso. Y luego vamos a utilizar un rojo oscuro profundo para hacer nuestras líneas que son paralelas a estas para indicar lo que son las tejas. O sea, estos deberían ser los surcos oscuros en las tejas, ¿no es cierto? Y paralelas a estas serían las que corresponden a la parte alta. Luego tendríamos en este caso el punto medio, con el punto medio generaría la inclinación.
y acá naturalmente las paralelas a esta línea. Y esa sería, aquí nos quedó algo para trabajar, esa sería la solución gráfica de la torre en axonometría. ¿Quieren ponerle un fondo? Podría ser un fondo, tal vez algo como esto, ¿no? Una especie de turquesa con amarillo. Lo sugeriría, pero muy sutilmente, o sea, primero este amarillento, amistoso, ¿no? Que es bien sutil. De repente, después de esto, algo anaranjado, porque anaranjado se va a confundir con esto, no, anaranjado no. Contra este anaranjado, más bien, lo opuesto al anaranjado es el verde. Por eso conviene irnos hacia este de aquí, ¿no? O sea, hacia este color. Este color va a despegar el objeto, va a despegar el fondo del objeto, ¿no? Que es lo que nos podría interesar. Y ya está, eso sería todo. Ahora me colocaría los nombres. Lo voy a hacer con el color rojizo que hemos venido intentando utilizar hasta ahora, ¿cierto? Esto de acá vendría a ser una axo. Aquí tendríamos un axo. Militar. Esta es de 30 a 60. ¿Verdad? Y acá tenemos nuestro dibujo que vendría a ser una vista de perfil, ¿no? Esa es una vista de perfil. Una vista de perfil. Y todo este conjunto es el campanario de Santa Ana, ¿verdad? Y aquí tenemos que poner el campanario de Santa Ana. Encima, no, se ve feo. Vamos a hacer que más bien se parezca a esto. Vamos a ver. Si inventamos algo por acá. Santa Ana, por aquí podría ser. A ver.
Uy. Bastante, ¿ah? Campanario de Santa Ana, ¿no es cierto? Ok, ahí está. Acá le colocamos, bueno, yo le coloco, ustedes lo que quieran. Fin. Esa sería la lámina.